haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor hace sobre ti su rostro, que tenga de ti misericordia y ponga en tu vida paz. Quiero leer para ti un texto que está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias, Señor, por ese texto. Te rogamos que ilumines nuestras mentes y que abras a nuestros corazones para nosotros poder ser de los que escuchan y viven según tu gracia que ese texto describe. Gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La epístola de 2 de Corintios es el resultado de la correspondencia entre el apóstol Pablo y los cristianos de la iglesia de Corinto. Y en esta carta el apóstol Pablo presenta unos temas que quedaron por concluir de la primera carta y de situaciones que se dieron con la iglesia de Corinto. Entre los temas que estaban por concluir, Pablo tenía que hablar con ellos acerca de colectar una ofrenda para los hermanos cristianos que vivían en Jerusalén. Sabemos que el cristianismo nació en Jerusalén y que los primeros cristianos eran judíos. Por otro lado, el Señor Jesús había dicho que si bien tenían que predicar el evangelio de Jerusalén, tenían que llegar hasta lo último de la tierra. Así que el evangelio también llegó a Corintios, una nación no judía, gentil, y estos también conocieron el evangelio. Ahora Pablo le dice a los hermanos de Corinto, cristianos gentiles, que deben de hacer una colecta para ayudar, para servir a los santos que están en Jerusalén. Así que estos primeros le dieron bendiciones espirituales. No era ningún problema que cosecharan bendiciones materiales o recursos materiales. Pablo entonces les exhorta a que recojan esta colecta, esta ofrenda, para servir a los santos, y les explica como base para recoger esta ofrenda la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nuestro Señor Jesús sirve una vez más como ejemplo de las virtudes cristianas que nosotros debemos de exponer y vivir. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos que nuestro Señor y Salvador Jesús fue ejemplo de gracia al momento de dar. La gracia de Jesús, la cual Él vivió, también sirve de ejemplo a nosotros al momento de dar. Y aquí voy entonces a exponer este texto para que nosotros podamos ver, para que conozcamos esta gracia de la que el apóstol Pablo habla acá. De hecho, el mensaje se llama la gracia que debemos conocer. Esa gracia es la que hizo que nuestro Señor Jesús se diera y es la que nos motiva a nosotros a dar. La definición de gracia es favor inmerecido. Algo que se le da a alguien, o un favor que se le da a alguien cuando ese alguien no merece ese favor, al revés, merece todo lo contrario. Cuando nosotros merecemos lo contrario de ese favor, entonces ese favor se nos da. Eso es gracia. Nuestro Señor Jesucristo nos dio gracia. Esa es la definición de la gracia que nosotros debemos de conocer. Es el favor inmerecido, rico, grandioso y glorioso de nuestro Dios para nosotros en los momentos y en el momento en que nosotros no lo merecemos. Esta gracia nos debe mover a nosotros a darnos como movió a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en ese texto dice que ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos de Corinto conocían esa gracia, ya habían experimentado ese favor de Dios a su favor, y que tú y yo también hemos experimentado, y que espero ponerte a la luz y explicar cómo nosotros vemos esa gracia en nuestra vida, ese gran favor, y que ellos la conocen, y esa gracia actuó, esa gracia hizo algo, y nosotros vamos a ver todo lo que esa gracia significó.
Para los hermanos de Corinto, estoy hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que esa gracia significó, y lo vamos a ver en 3 puntos. Primero, el impulso de la gracia de Jesús. Segundo, la manifestación de la gracia de Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver los efectos de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús. Vamos a ver primero entonces el impulso de la gracia. ¿Qué fue lo que impulsó la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro texto en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocen o conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual por amor a vosotros, lo que impulsa la gracia de nuestro Señor Jesucristo para actuar en favor mío y en favor tuyo es su amor. Y yo creo que las escrituras prueban sumamente mucho que Dios nos ama y que ese amor consistió en que Él dio a su Hijo. Juan 3:16. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Y en 1 de Juan capítulo 4, los versículos 9 y 10 dicen que en esto consiste el amor de Dios. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros primero y nos entregó, nos dio, nos regaló a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que fuese propiciación por nuestros pecados, de manera que lo que impulsa la gracia de Dios a actuar en favor tuyo, en favor mío, en favor de los hermanos de Corinto, de los Efesios y de todos los cristianos alrededor del mundo, es el amor de Dios el Padre por nosotros. Que no se nos olvide que el Padre nos ama de tal manera, nos ama tanto. Su amor es tan inmenso que ha hecho que el Padre nos dé a su Hijo y que podamos disfrutar de su favor cuando nosotros no merecíamos eso. Merecíamos condenación y castigo eterno. Tú que me estás escuchando aquí ahora tienes que saber que merecías la condenación eterna. No merecías que Dios te tomara en cuenta. No merecías nada de Dios, nada a tu favor. Al contrario, si tú merecías de Dios algo, era condenación eterna, castigo eterno, sufrir por tu maldad, porque la paga del pecado es la muerte, y tú y yo somos pecadores. Pecamos en nuestra manera de pensar, de sentir, de hablar, de actuar, y esa pecaminosidad tuya y mía es la que no nos permite ser, no nos deja ser dignos del favor de un Dios que es santo y que es justo. Su santidad no le permite relacionarse con nuestro pecado. Su justicia le demanda castigar nuestro pecado. Pero Él nos dio amor. El momento en que nosotros merecíamos justicia santa, nos dio amor. Eso fue gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la gracia nos explica. Eso es lo que la gracia nos deja ver. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se nos dio a nosotros porque Dios nos amó. No lo merecemos. Tú no lo mereces. No mereces esa gracia. Dios te la da porque tú la amas. Dios te da ese favor que tú no mereces por amor, porque Él te ama a ti. No porque tú le amas a Él, sino porque Él te amó a ti primero. Y por eso dio gracias. Entonces ese amor incomprensible, ese amor que se da en momentos que no se puede comprender, ese amor que llega en momentos en los que no lo merecemos, ese amor es el que mueve o impulsa a que la gracia de Dios se nos dé. El texto nuestro dice que nosotros conocemos o debemos conocer. Los hermanos de Corintio conocían esa gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y que esa gracia les llegó a ellos, impulsada por el amor. Ahora, en segundo lugar, el texto nos enseña que esa gracia se manifestó, se dejó ver. Nuestro texto dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre siendo rico. Esa es la forma en que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se da a conocer. Cuando nosotros vemos todo el transcurso, todo el proceso que pasa nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto dice
que siendo rico, Él se hizo pobre. Pensemos en su riqueza. Nuestro Señor Jesucristo, estando en gloria con el Padre y con el Espíritu, Él dejó su gloria, su reino vasto, las luces, brillos, la comodidad, todo lo que el cielo le brindaba a Él. Él abandonó toda esa gloria para venir a la tierra. Él se humilló a sí mismo, dejando incluso todo el esplendor de la gloria que había en Él. Y aunque nuestro Señor Jesucristo fue una persona perfecta, Él estaba sometido a las limitaciones que la naturaleza humana le brinda al ser humano. Nuestro Señor Jesús tenía las mismas debilidades que tú y yo tenemos. Siendo rico, se hizo pobre. No solamente se hizo pobre en el sentido de que dejó las glorias del cielo, sino que se hizo pobre porque vino a vivir en una familia pobre. Él vivió en un taller de carpintería de una familia pobre. Así que no era un taller de última, sino un taller de gente pobre, y trabajó asistente o ayudante de su papá, rodeado de un vecindario de personas que no tenían la santidad, justicia y perfección de ser que tenía él. Nuestro Señor Jesús tuvo que lidiar con los pecados de todas esas personas alrededor de él. Vivió su vida y comenzó su ministerio en el que su familia no creía en él, el que la nación no creía en él. Al contrario, tenía a la nación en contra, los líderes religiosos en contra. Solamente sus discípulos le seguían, y hubo un momento que dejaron de seguirle porque huyeron, y es que seguir a Jesús significaba tener problemas. Así que nuestro Señor Jesús fue cada vez empobreciéndose más y más pobre. Pero eso no fue todo. La pobreza de nuestro Señor Jesús llegó al punto de que Él tuvo que sufrir la muerte. Sufrió la muerte, y muerte de cruz, la muerte como un criminal, y fue sepultado. De manera que nuestro Señor Jesús muere en la máxima humillación en la que se podía morir. No obstante, el Señor y Salvador Jesús muere en pecado. Muere en pecado después de haber dicho en la cruz del Calvario: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque todos los pecados tuyos y míos estaban sobre Él, y por esos pecados nuestro Señor Jesús sufrió la copa de la ira de Dios sobre Él, humillado hasta lo sumo. De manera que nuestro Señor dejó toda su riqueza para recibir toda esta pobreza. Y ustedes saben que esa forma de actuar de Jesús es la que debe de mover la forma de actuar de nosotros. Es más, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios: miren cómo nuestro Señor manifestó, dejó ver su gracia, dejando toda su riqueza para vivir en pobreza. Así se ve el sacrificio que Él hizo. Se vio o mostró la gracia de Dios. Nosotros deberíamos estar mostrando, viviendo, experimentando ese mismo amor que Dios tuvo con nosotros con los demás. ¿Hasta dónde nos mueve nuestro amor? Nuestro amor, el amor tuyo, se ve cuando tú te sacrificas, dejando tus riquezas y poniéndolas en favor o en bienestar y beneficios de otro. Ahora te pregunto, ¿cómo se está manifestando la gracia de Dios en tu vida? ¿Se está viendo en los sacrificios que tú estás haciendo en tu vida para el bienestar de otros? ¿O estás viviendo un amor sacrificial? ¿Están los demás experimentando y viendo el amor de Dios en su vida a través de ti, en lo que tú estás viviendo, cómo tú estás sintiendo en favor de ellos, tu compasión? ¿Está tu vida siendo un ejemplo de la gracia de Dios? ¿Se está manifestando, mostrando, dejando ver la gracia de nuestro Señor? Eso fue lo que manifestó nuestro Señor Jesucristo. Así fue que Él dejó ver su gracia. Ahora, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, impulsada por el amor de Dios, manifestada por el sacrificio de Cristo, que dejó sus riquezas para que nosotros seamos enriquecidos y Él empobrecido, también tuvo un efecto. Y ya yo lo he mencionado, pero voy a leer el texto otra vez.
Dice 2 Corintios capítulo 8 versículo 9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia que es impulsada por amor a vosotros, dice el texto, que por amor a vosotros se manifiesta en cómo, en que nuestro Señor se hizo pobre siendo rico, y aquí viene el efecto, el propósito, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor manifiesta su gracia, dejando sus riquezas, experimentando pobrezas, para que nosotros los pobres podamos ser enriquecidos. ¿Y cuáles son las riquezas que nosotros disfrutamos y experimentamos? Miren, el Señor nos libró de la condenación eterna. El Señor perdonó nuestros pecados. El Señor Dios, el Padre, a través del sacrificio del Hijo o por el sacrificio del Hijo, comienza a darnos a nosotros y a hacernos depositarios de su amor. Y por ese amor nos regala su Santo Espíritu, el cual nos brinda amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Esta gracia que Dios manifestó en nosotros nos enriquece espiritualmente, creando en nosotros todas las capacidades para que nosotros podamos vivir para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros tenemos todas las riquezas espirituales de Dios en nuestras vidas y podemos decir, como dice el apóstol Pablo, que somos benditos con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú y yo somos multimillonarios espirituales. Y esa riqueza espiritual que tú y yo tenemos, la tenemos porque nuestro Señor y Salvador se hizo pobre para darnos a nosotros, para compartir contigo y conmigo sus riquezas. Se tuvo que hacer pobre para hacerse rico. Cuando uno conoce y comprende esa gracia, ya uno entiende por qué uno debe dar. Porque el ser más glorioso de todo el universo dejó sus riquezas para compartir con nosotros esa gloria. Y ahora nos está esperando un futuro genial, un futuro brillante. Y ese futuro tan glorioso que espera a cada uno de nosotros los cristianos, nos espera porque nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros podamos tener también esa misma riqueza que Él tenía antes de Él venir aquí a la tierra. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos llega a nosotros por el amor del Padre, esa gracia asegura que nosotros podamos llegar a la gloria, a esa gloria que tenía Jesús antes de venir a la tierra, nosotros también siendo glorificados para poder disfrutar de las glorias eternas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas son las riquezas que Él nos da. Si eso hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿qué nos queda a nosotros? Manera de conclusión, quiero decir dos cosas. Después de nosotros meditar en ese solo verso de 2 Corintios, deberíamos levantar nuestras manos y decir al Señor: alabado eres, Padre, alabado seas. Gracias por tanto. Y que Él nos da tantas riquezas espirituales a nosotros cuando nosotros éramos muy pobres. Éramos tan pobres que no lo merecíamos. Señor, gracias porque cuando estábamos en total desesperanza, tú nos diste tus glorias. Nos enriqueciste y nos diste todas las bendiciones que podíamos esperar y disfrutar. Pero eso no es todo lo que deberíamos de nosotros pensar y hacer. Deberíamos alabar a Dios, pero también yo quiero ponerte a meditar. Cuando tú piensas en la gracia de Dios, ¿a qué te mueve esta? O sea, esta gracia, cuando tú la escuchas, tú la conoces porque tú la has leído, tú tienes un conocimiento teórico de esta, tú sabes, tú conoces la gracia, o esta gracia es un poder que actúa en tu vida igual como actuó nuestro Señor Jesucristo, haciéndote a ti, haciéndome a mí, sacrificarnos para el bienestar de la iglesia de nuestro Señor, del pueblo de Dios. Pablo le dice a los hermanos de Corinto:
Miren, los hermanos de Macedonia, cuando yo les hablé de la pobreza económica de los hermanos de Jerusalén, siendo ellos también pobres, se entregaron por completo ellos y después se entregaron riquezas más allá de sus fuerzas. Pero él dice que el ejemplo por excelencia de esa entrega la hizo Jesús, dejando las riquezas de su gloria para venir a las pobrezas del mundo, para agarrar a estos pobres pecadores y llevarnos a disfrutar todas sus riquezas. Esto debe de movernos a ti y a mí. Esta gracia debe ser una fuerza que impulsa nuestro vivir en favor y en bienestar del pueblo de Dios. Lo hizo con Jesús, lo hizo con nuestros hermanos de Macedonia. Eso debe de hacerlo contigo y conmigo. Cómo la gracia de Dios está obrando en tu vida. Por favor, considera tu vida, detente en esta oportunidad, en este momento, a meditar y a pensar cómo la gracia de Dios se está manifestando en tu vida, qué efectos tiene la gracia de Dios. Y si no te mueven a hacerlo como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesús, entonces ve en este momento en oración al Padre y pide perdón por tu pecado y pídele fuerzas para vivir de una manera que dignifique la gracia de Dios que fue manifestada para favor tuyo, para el bienestar tuyo, para enriquecerte. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Te alabamos porque tú eres glorioso y esas glorias tú las compartes con nosotros gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos, Padre eterno, a emular esta forma de vivir que la gracia nos pide. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer sus rostros sobre ti.